Hoy me gustaría dedicar un tiempo a estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Quién es su Padre? Déjenme contarles una historia que sucedió en los Estados Unidos. Una madre soltera dio a luz a un niño. Cuando creció, comenzó a asistir al jardín de niños, y la maestra del jardín de niños le preguntó, ¿quién es tu padre? El niño, que nunca había visto a su padre antes, se sintió muy avergonzado por la pregunta. Sin embargo, al llegar a la escuela primaria, el profesor le hizo la misma pregunta. ¿Quién es tu padre? El niño respondió a todas las demás preguntas con confianza y se destacó académicamente, pero la pregunta, ¿quién es tu padre?, afligió profundamente su corazón y lo hacía sentir muy angustiado. Era porque nunca llegó a conocer a su padre durante el jardín de niños o en la escuela primaria. Finalmente, su madre pensó, mi hijo no puede crecer adecuadamente en este entorno, así que se mudó a otro lugar. Después de mudarse, sus vecinos le preguntaron, ¿quién es tu padre? Dondequiera que iba, la pregunta, ¿quién es tu padre?, siempre lo seguía. A partir de entonces, el niño se deprimió mucho y, en ocasiones, incluso desarrolló síntomas de ansiedad. Luego, cuando tenía unos 14 años, se asignó un nuevo pastor para la aldea. Cuando el nuevo pastor dio un sermón durante el culto, se conmovió mucho, aunque era un pequeño niño. Después del culto, cuando se dirigía a su casa, el pastor lo miró y le preguntó, ¿de quién eres hijo? Cuando el pastor le hizo directamente la pregunta, que siempre había sido una fuente de trauma para él, se quedó estupefacto, vaciló y su cara enrojeció. Entonces, al ver su reacción, el pastor le dijo al niño, te pareces mucho a tu padre. Nunca había visto a un niño parecerse tanto a su padre. Por supuesto, sé muy bien quién es tu padre. Al escuchar esto, la cara del niño comenzó a sonrojarse aún más. El pastor, mientras animaba y acariciaba al niño, decía, el padre del que hablo es Dios. Te pareces mucho a Dios, y lo felicitó. Desde ese día, el niño escapó del velo de la oscuridad. Se alegró mucho al saber, a través del pastor, que Dios es su Padre. Esta es una historia real, no una historia de ficción. Así, a partir de ese día, el niño podía encontrarse con las personas teniendo una expresión alegre. Anteriormente, incluso había sufrido de ansiedad social, pero al oír las palabras del pastor ese día, se dio cuenta, me parezco mucho a mi padre, y mi padre es Dios. A partir de ese momento, su vida cambió en 180 grados. Además, se llenó de alegría y desde ese momento, incluso cuando los extraños le preguntaban, ¿quién es tu padre?, él respondía con confianza, yo soy hijo de Dios. ¿Hasta qué punto es maravillosa esta historia? Cuando pensamos en cuántos de nuestros queridos miembros de la familia celestial viven sin conocer plenamente quiénes son su padre y su madre, ¿no sentimos un deseo urgente de revelarles quiénes son su verdadero padre y su madre? Espiritualmente, la gente no conoce bien al padre. Ellos tampoco conocen a madre. Además, no son conscientes del entorno espiritual en el que se encuentran. Si alguien pregunta, ¿quién es tu padre?, ¿cómo podemos responder? Podemos responder con confianza diciendo,
mi Padre es Dios. Tenemos pruebas claras que nos han dado el Padre y la Madre. En la Biblia, se describe cómo poner un sello. ¿No deberíamos todos nosotros, como miembros de la familia celestial, jactarnos del nombre del Padre y la gloria de la Madre ante el pueblo en Samaria y hasta los confines de la tierra, armados con esta certeza? El personaje de la anécdota que acabo de mencionar es Van Hooper, un gobernador que fue elegido 2 veces en los Estados Unidos. Hermanos, todavía tenemos numerosos hermanos y hermanas en este mundo oscuro. Debemos hacerles saber quién es nuestro Padre. Debemos decirles, se parecen mucho al Padre. Ustedes se parecen mucho a Madre. No es necesario hacerles saber, su Padre es Dios y su Madre es Dios. Siendo así, ¿qué es lo que la Biblia nos instruye a hacer? Nos enseña a jactarnos del nombre de Dios ante todos los pueblos del mundo. No enciendan una lámpara para esconderla debajo de un almud, sino pónganla sobre el candelero. Debe ser revelado para que todas las personas del mundo puedan verlo y comprenderlo. ¿No es esto lo que nos enseña la Biblia? Encontremos evidencia en la Biblia de que nuestro Padre es Dios. Primero, echemos un vistazo al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus, y viviremos? No debemos olvidar que toda la humanidad tiene un Padre terrenal que da vida al cuerpo, así como tiene al Padre de los Espíritus que da vida al Espíritu. Para comprender el mundo espiritual, ¿no es necesario estudiar la palabra de Dios? Al contemplar la palabra de Dios, no debemos negar el hecho de que tenemos al Padre de nuestros espíritus. Tenemos al Padre de nuestros espíritus, ¿y quién más existe según Gálatas capítulo 4? Tenemos a la Madre de nuestros espíritus. Así, según 2 de Corintios capítulo 6 versículos 17 a 18, ¿cómo somos llamados? Dice que somos llamados hijos e hijas de Dios. Hoy en día, muchas iglesias del mundo también insisten en que son hijos de Dios. Sin embargo, Dios nos ha dado una prueba clara de que somos sus hijos. El Padre ha puesto su sello en nuestras frentes. ¿A través de qué? A través de la sangre de la Pascua. Las relaciones familiares son un vínculo que se forma a través de la sangre. Por lo tanto, se conoce comúnmente como una relación de sangre. Veamos el libro del Éxodo capítulo 12. En el Éxodo capítulo 12 versículo 11, Dios dice: Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será. ¿Qué es esta sangre? Es la sangre del Cordero de la Pascua. ¿Y en qué se convertirá esta sangre? En la Biblia está escrito que será una señal, en otras palabras, una marca o una firma. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces, ¿de quién es la firma que representa la sangre del Cordero de la Pascua? Representa la firma de Dios.
Puesto que es la firma misma de Dios, en el tiempo del Nuevo Testamento, Jesús también enfatizó en la noche de la Pascua, esta copa es, ¿qué es? El nuevo pacto en mi sangre, que, por quien se derrama, por vosotros se derrama. Por lo tanto, puesto que la sangre del Cordero de la Pascua representa la sangre de Dios, siendo la firma de Dios, Dios protegió esas casas para que el ángel destructor no pudiera traer el desastre sobre ellas. Se convirtieron en el lugar que contenía la firma de Dios, que indicaba, no vendrá calamidad sobre este lugar. Ahora está sellado en nuestras frentes. Aunque no podemos verlo con nuestros ojos físicos, todos los ángeles destructores y los ángeles del juicio pueden verlo claramente. Hoy, habiendo sido elegidos por Dios, caminamos por la senda de la fe, siguiendo el camino de la verdad del nuevo pacto, el camino del Padre, el camino de la Madre y el camino de un Rey. Por lo tanto, debemos sentirnos muy orgullosos de ello. Si alguien pregunta, ¿quién es tu Padre?, no titubeen para responder. Mi Padre es Dios, cuyo nombre en la época del Espíritu Santo es Cristo Ansanjón. Hace 2000 años, en la época del Hijo, su nombre era Jesús. Mi Padre es aquel que era llamado por el nombre de Jehová en la época del Padre. Deberíamos poder decirlo con confianza. Solo los que celebran la Pascua tienen derecho a llamar a Dios Padre y Madre. Examinemos esto un poco más. Pasemos al capítulo 26 de Mateo. Veamos Mateo capítulo 26 versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Veamos la escena de la celebración de la Pascua en el versículo 26. Versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias. Es la copa que contiene el vino de la Pascua. Tomó la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. A través del pan y el vino de la Pascua, Jesús nos revela el significado de su carne y su sangre. Los que han sido sellados con la sangre de Cristo, marcada en sus frentes, no deben olvidar nunca que su vida actual está destinada a ser vivida como la vida de un rey. Puesto que nuestro Padre es Dios, ¿cómo debemos vivir nuestra vida? ¿No deberíamos vivir una vida digna de ser llamados hijos de Dios? Como hijos del Padre y de la Madre, ¿no deberían los miembros de la familia celestial vivir una vida de acuerdo con los estándares de los hijos del Padre y la Madre en sus palabras, acciones, pensamientos y todos sus comportamientos? Veamos Apocalipsis capítulo 7 versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía, ¿qué tenía? El sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí se muestra que el ángel, que tenía el sello de Dios, apareció del país de Oriente,
Y mandó a los 4 ángeles a los que se había dado poder para destruir el mundo, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, vayamos al Apocalipsis capítulo 22 sobre los que han sido sellados en sus frentes. Veamos el Apocalipsis capítulo 22 versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre. ¿Dónde estará su nombre? ¿Cómo llegó su nombre a estar en sus frentes? Según el capítulo 7 del Apocalipsis, ¿dónde se puso el sello de Dios? Está escrito que les pusieron un sello en la frente. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En el oriente se suele utilizar un sello, mientras que en el occidente se suele utilizar una firma o un signo. Sin embargo, tiene el mismo significado. El nombre del Padre está grabado en el sello, y del mismo modo, está contenido en la firma. Entonces, ¿cómo se afirma en el capítulo 52 de Isaías, que debemos saber si somos pueblo de Dios, es decir, hijos de Dios? Dios dice, mi pueblo debe conocer mi nombre. ¿No sería un gran problema que se escribiera en la frente el nombre de la persona equivocada? Deben llevar el nombre de Dios. ¿No prometió Jesús también dar su nombre nuevo en la época del Espíritu Santo? El nombre Jehová estaría grabado en nuestras frentes en la época del Padre, el nombre Jesús en la época del Hijo, y el nombre nuevo Ansanjong estaría grabado en la época del Espíritu Santo. Para tener el nombre de Dios en la frente, ¿qué debemos guardar? La Pascua, la santa sangre de Cristo, debe estar dentro de nosotros. Esto se debe a que su sangre es la firma de Dios, escrita con el nombre de Dios. Así que, refiriéndose al vino de la Pascua, dijo, esta copa es el nuevo pacto en, ¿la sangre de quién? Mi sangre, que por vosotros se derrama. Dijo, esto es mi sangre. Por lo tanto, si los que no tienen la sangre de Cristo se refieren a Dios como Abba Padre, solo pueden ser considerados como falsos hijos. Volvamos al capítulo 22 del Apocalipsis. Capítulo 22 versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y, ¿qué harán? Reinarán por los siglos de los siglos. No cualquiera puede reinar, sino solo aquellos que tienen el nombre de Dios grabado en sus frentes. ¿Qué utilizó Dios para marcar su nombre en sus frentes? Según el Éxodo capítulo 12, fue la sangre del Cordero de la Pascua. Dios les ordenó poner la sangre del Cordero en los 2 postes y en el dintel de las puertas, y esto se convirtió en una señal. La sangre de Dios permitió que todos los desastres pasaran por encima de ellos. ¿Qué representa esto? Esto contiene el nombre de Dios. De las palabras dadas aquí, podemos ver que los que reinarán por los siglos de los siglos son los que tienen el nombre de Dios grabado en la frente. Los que no tienen su nombre nunca podrán participar en la gloria de reinar por los siglos de los siglos. Veamos las palabras del capítulo 2 de Primera de Juan con respecto a este asunto. El libro de Primera de Juan capítulo 2 versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. La Biblia testifica que Dios prometió dar vida eterna a sus hijos. Lo que Él nos prometió es la vida eterna. No es por eso que Dios ha concedido a toda la humanidad su carne y sangre, para darles vida eterna,
y ha establecido el sistema llamado a verdad de la Pascua del nuevo pacto para que podamos recibir su carne y sangre? Está escrito que la promesa de Dios es solo para tales personas. Luego, a través del capítulo 5 de Primera de Juan, confirmemos la evidencia de los que tienen vida eterna y de quienes no. Veamos el libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado Dios. El testimonio es que Dios nos ha dado la vida eterna. La gente dice muchas historias sin fundamento, como, si tan solo creemos, recibiremos la vida eterna. Sin embargo, no estableció Dios las leyes y ordenanzas del nuevo pacto que nos permiten participar en la carne y la sangre de Cristo en lugar de recibir la vida eterna simplemente por la fe. ¿Qué es esta verdad? Él despertó a sus hijos a la verdad de la vida, la Pascua. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto está escrito en Juan capítulo 6 versículo 54. Entonces, ¿cuál es el testimonio según Primera de Juan capítulo 5 versículo 11? ¿Qué nos ha dado Dios? Entonces, ¿a quién dice Primera de Juan capítulo 2 que se da esta vida eterna? La vida eterna es una promesa que Dios ha hecho a sus hijos, y Él ha hecho posible que la obtengamos a través de la Pascua. En Éxodo capítulo 12, podemos ver que Dios ordenó que se colocara la sangre del Cordero de la Pascua, y en Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7, no se hace referencia al Cordero de la Pascua como Cristo, nuestro Cordero de la Pascua. En última instancia, esa sangre es la señal de Dios. Es el sello de Dios, su firma. Por eso todos los desastres están destinados a pasar por encima y podemos llamar a Dios, Abba, Padre. En el Apocalipsis capítulo 22, ¿qué se dice que está en la frente de los que reinarán para siempre en el mundo glorioso donde no hay más muerte? Está escrito que el nombre del Cordero está escrito en ellos. Deben de ser ellos los que tienen ese nombre. Entonces, ¿debe o no conocer el pueblo de Dios el nombre de Dios? Efectivamente, deberían saberlo. Veamos Isaías capítulo 51 versículo 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. ¿Quiénes son los que saben lo que es correcto y han tomado la ley de Dios en su corazón? ¿No son el pueblo de Dios, los hijos de Dios? No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Con respecto a los hijos de Dios, continuemos con el capítulo 52 versículo 5. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Los hijos de Dios también están incluidos en la categoría de mi pueblo. Los hijos de Dios, sin duda, deben conocer el nombre de Dios. Hoy, cuando preguntamos a la gente del mundo, ¿cuál es el nombre de Dios en la época del Padre? Cualquiera que entienda la Biblia, aunque sea un poco, dirá, Jehová. ¿Y la época del Hijo? Dirán, Jesús. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios en la época del Espíritu Santo? No saben la respuesta. No es solo el Espíritu Santo, no es el consejero. Esta es la respuesta que recibimos. No vivimos en la época del Padre, ni en la época del Hijo, sino en la época del Espíritu Santo. Entonces, debemos conocer el nombre que Dios utilizará en la época del Espíritu Santo, o está bien no conocer el nombre. Deberíamos saber el nombre. Solo entonces seremos capaces de distinguir si tenemos grabado en nuestra frente el nombre de Dios o el de algún otro Dios. Por eso Jesús dijo, nadie conoce mi nombre nuevo excepto quien lo recibe. No conocer el nombre de Cristo en Sanjón,
que vino a esta tierra con un nombre nuevo, sería algo verdaderamente vergonzoso. ¿No sería aún más vergonzoso que no conociéramos el nombre de madre? Por eso Dios nos dice que nos jactemos en el nombre de Dios. Abramos el Salmos capítulo 20 y confirmemos la instrucción de jactarnos del nombre de Dios. Veamos el Salmos capítulo 20 versículo 7. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros, en otras palabras, ¿de qué nos jactamos? Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El nombre Jehová era el único nombre de Dios que se había hecho de conocimiento común entre todos en la sociedad judía. Desde su perspectiva, los que creían en el nombre de Jesús parecían pertenecer a una nueva religión o incluso a una herejía. La gente del judaísmo ignoraba por completo que la época había pasado de la época del Padre a la época del Hijo. Tal es la situación en esta época. La época del Espíritu Santo comenzó cuando las ramas de la higuera estuvieron tiernas y brotaron las hojas. Aunque ese tiempo ya pasó, muchas personas aún no son conscientes de que la época ha cambiado. En esta época, ¿qué debemos hacer con el nombre de Dios? Debemos jactarnos de ello. Debemos convertirnos en los que puedan hablar con orgullo a toda la gente del mundo sobre el hecho de que tenemos a Cristo en San Juan, nuestro Padre, que vino a esta tierra con el nombre nuevo para salvar a la humanidad. ¿Cuánta persecución soportaron los santos de la iglesia primitiva por dar testimonio del nombre de Jesús? A menudo eran tildados de herejes. A veces se convertían en comida para los leones en los anfiteatros romanos, o eran quemados como antorchas humanas. A pesar de las pruebas y persecuciones que atravesaron, nunca fueron negligentes ni perezosos en dar testimonio de ese nombre, asumiendo las pruebas y persecuciones como una gloria. Podemos afirmarlo a través de las palabras escritas en el Nuevo Testamento. La época del Padre ha pasado, y la época del Hijo también ha pasado. Vivimos en la última época, la época del Espíritu Santo. Entonces, debemos grabar el nombre del Espíritu Santo en el corazón de la gente, darlo a conocer y difundirlo. Se parece tanto a su Padre que siento que sabría quién es Él, incluso sin que me diga quién es Él. Su Padre debe ser Dios. Entonces, ¿no debería conocer el nombre de Dios? En la época del Padre, el nombre era Jehová, y en la época del Hijo, era Jesús. En la última época del Espíritu Santo, vino con el nuevo nombre, Cristo en San Juan. Debemos convertirnos en aquellos que puedan proclamar con orgullo a todos los pueblos el hecho de que Cristo en San Juan es nuestro Padre Celestial. ¿No es esta una de las misiones que debemos emprender en la época del Espíritu Santo? Veamos un versículo más en Mateo capítulo 28. Veamos Mateo capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. ¿Con qué nombres debemos bautizarlos? Cuando hablamos con muchas personas, reconocen el nombre del Padre como Jehová y el nombre del Hijo como Jesús. Sin embargo, ignoran que el Espíritu Santo tiene un nombre. Dicen, el Espíritu Santo es solo el Espíritu. ¿Cómo puede el Espíritu Santo tener un nombre? Sin embargo, ¿dice su Biblia que el Espíritu Santo tiene nombre o no? No debemos añadir ni quitar nada a la Biblia, puesto que está escrito, el Espíritu Santo tiene un nombre, entonces, el nombre debe existir. Todos debemos convertirnos en sus hijos celestiales, que reconocen correctamente su nombre y revelan la gloria del Padre en toda Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿No recibimos la vida eterna por la sangre de Cristo? Puesto que un sello fue puesto en nuestras frentes con la sangre de Dios, la firma de Dios, Él nunca nos abandona, ni se da por vencido con nosotros. Permaneciendo en la fe hasta el final,
y jactándonos del Padre y de la Madre, prediquemos el nombre nuevo, Cristo en Sanjom, en Samaria y hasta los confines de la tierra, tal como los santos de la iglesia primitiva predicaron a Jesucristo en su primera venida. En esta época, no solo ha venido el Espíritu Santo, sino que también la esposa está llamando a los hijos de Sión a la fuente del agua de la vida. Con la esperanza de que todos los miembros de nuestra familia celestial valoren no solo el nombre del Padre, sino también el nombre de la Madre y difundan el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.